¿Cómo se obtiene la tranquilidad financiera? Sencillo. La tranquilidad financiera es que tú tengas 3 veces ahorrado tu costo fijo mensual. O me hago rentable en esto o muero en el intento. No tenía otra. Los problemas de dinero no se resuelven con más dinero. ¿Qué tal? Vamos a dar inicio el día de hoy al primer podcast y justamente el día de hoy tenemos a un invitado súper top, que por cierto es gran amigo mío, es un empresario muy reconocido a nivel Latinoamérica y a nivel del mundo y definitivamente es una persona que para mí es un referente del tema de finanzas, el tema de libertad financiera, que por cierto fue muy curioso porque nos conocimos justamente en una capacitación junto con mis padres para llevar mejor nuestras finanzas. Aún recuerdo eso y quiero presentarles a Pedro Castre, que por cierto acaba de lanzar su libro. Felicidades, Gracias, hermano. Manfred. Gracias. Así es. Muchísimas gracias, Renato. Gracias por permitirme estar aquí en tu podcast. Gracias por el tiempo y por el espacio que vamos a compartir para poder agregar mucho valor a las personas en mi especialidad, ¿no? En términos de finanzas personales. Buenísimo, excelente, Pedrito. Y cuéntame, siempre he querido preguntarte esto, hermano. ¿Cómo así fue que decidiste empezar a aportar valor en el tema de finanzas? ¿Cómo nace esta idea tuya de volverte un gran referente a nivel Latinoamérica? Primero, por la escasez de la falta de educación financiera y porque no solamente lo tuve yo, porque a mí tampoco me enseñaron educación financiera, ¿no? Se dice que para aprender hay 2 formas, ¿no? La buena y la no tan buena, para no ponerle la mala. Y tú puedes aprender haciendo dinero y administrándolo bien, de repente inscribiéndote en un curso, en un programa, en un taller, en una certificación y seguir creciendo en esa misma área. O la otra es que en la no tan buena es que te quiebres y que con pocos recursos y con poca información decidas salir de esas deudas, ¿no? Salir de esos problemas financieros. Y ese fue mi caso. O sea, yo tuve 2 quiebras financieras. La primera fue de $40,000 a los 25 años de edad y la segunda fue de más de $100,000 a los 30 años de edad. Lo anecdótico es que a los 28 años, más o menos, yo había pagado la deuda de los $40,000 a los 25 más o menos que tuve y me empecé a ganar más de $8,000 al mes. Vivía en la casa de mis papás, no estaba casado, no tenía hijos. Rey, pues, o sea, 28 años y ganarte $8,000 al mes. Claro. Rey, o sea, rey. Pero lo peor de todo es que no tenía educación financiera, tenía brutalidad financiera. Okay. No sabía cómo administrar el dinero y eso me llevó a que gastara mucho más, y digo mucho más porque no era que ganaba 8 y gastaba 9 o gastaba 10, no, gastaba 15. Era el que llegaba a las discotecas, ponía el box y las botellas y yo invitaba a comer a la gente y al restaurante. Entonces despilfarré mucha plata, ropa. Entonces al final me terminé quebrando por segunda vez, ¿no? Y ahí yo me acuerdo algo, y es que yo siempre me repetía, ¿no? Cuando tenga más dinero o cuando vuelva a ganar más dinero, todos mis problemas de dinero se van a resolver. Pero quiero decirles a todos que eso es falso, eso es mentira. ¿Por qué? Porque los problemas de dinero no se resuelven con más dinero. Es típico que una persona que sea un colaborador de una compañía esté esperando su gratificación de julio o la gratificación de diciembre, o esté esperando el reparto de utilidades o un bono extraordinario, porque dice: cuando me entre ese dinero voy a amortizar la cuota de mi crédito vehicular, la cuota de mi crédito hipotecario, voy a pagar mis tarjetas de crédito, pero al final nunca paga nada de eso y lo único que hace es utilizar inadecuadamente, o no sé si esa palabra existe, o incorrectamente ese dinero, y al final termina gastando más. Entonces los problemas de dinero no se resuelven con más dinero, se resuelven con educación financiera. Y esa fue la forma en la que yo lo resolví. Yo tuve que educarme financieramente, aprender
cómo se administra el dinero, convertir en aliado y no en mi enemigo a las tarjetas de crédito, saber usarlas, saber cómo apalancarme de ellas, saber cómo apalancarme de los créditos. Entonces, yo tuve que aprender para poder liberarme de las deudas y para luego poder tener excedentes de dinero y estos excedentes ponerlos a trabajar, ¿no? Para que el dinero trabaje para mí, lo que se dice mucho. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje, pero claro, no es que mi papá o mi mamá se sentó conmigo en la casa y me dijeron, hijo, ¿a ti te gustaría ser libre financieramente? Y yo, sí, papá, ok, campeón, te voy a enseñar cómo se hace. Pues no, eso no, nunca pasó, ¿no? Claro. Y tampoco es que te lo enseñen en el colegio, en el instituto, en la universidad. Yo acabo de terminar una maestría en finanzas y tampoco te enseñan a cómo administrar el dinero, a cómo invertirlo, ni en una maestría, ¿no? Entonces es algo que uno tiene que autoeducarse, ¿no? Entonces, yo los invito a todos los que estén escuchando a preguntarte en este momento o a retarte en este momento qué te estás leyendo sobre educación financiera, sobre administración de dinero, sobre inversiones, sea llámese bolsa, bienes raíces, mercados financieros, lo que sea. Pero ¿qué estás haciendo por tu futuro financiero? ¿Qué cosa estás construyendo por tu futuro financiero? O está uno, pues, como la mayoría de las personas, ¿no? Viviendo en automático, como zombies, trabajando de lunes a viernes, a veces sábado y domingo, para pagar las cuentas, Exacto. pero no para construir un futuro con propósito, con significado, ¿no? Así es, wow, de verdad que no sabía esa historia y definitivamente o sea, también calca en mí porque me pasó a mí también. Cuando empecé a ganar ya una cantidad más o menos $5.000 a $10.000 mensuales, que por cierto fue en el año 2022-2023, empecé a generar esa cifra. Yo también viví esa etapa en la que era despilfarrador. Y también lo mismo, salidas con los amigos, que esto, que viaje, que por aquí, por allá, y uno se da cuenta que haciendo eso, pues definitivamente no estás creando patrimonio, sino todo lo Correcto. contrario, te estás destruyendo. Y yo tuve que sentar cabeza porque ya justamente en ese momento mi hija ya tenía 1 año de nacida, entonces yo dije, si yo sigo así, esto no va a acabar bien. Y lo más crítico es que yo ya tengo una hija, ya Claro. alguien depende de mí. Si yo no estoy, ¿qué va a ser de mi hija? Entonces ahí fue cuando yo realmente también empecé a hacer las cosas en serio y me tomé ya mi futuro de una manera más responsable. No. Y fue ese momento donde yo también pagué el precio. Yo mucho tiempo no salía a jugar fútbol con mis amigos, evité a muchas amistades, evité las fiestas por varios años y las personas que me conocen desde mis inicios saben que yo me alejé buen tiempo y no porque sean malas personas, sino porque yo estaba en ese momento pensando en surgir, Claro. definitivamente en mejorar. Y pues, como dice el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill, pues definitivamente la ley del círculo íntimo o la ley de Claro. la proximidad es muy importante, porque tú eres el resultado de las 5 personas con las que más frecuentas. Y yo me acuerdo que, bueno, yo vengo de Los Olivos, entonces yo he crecido allá y mis amistades, pues obviamente, pues estaban jugando fútbol todos los días, estaban tomando, estaban en fiestas, etcétera, ¿no? En vicios que realmente yo también en su momento los hice. Pero tuve que dar un cambio para poder mejorar y sobre todo, pues ya después cuando llevé también el curso de finanzas y libertad financiera contigo, me ayudó muchísimo en tema de todo lo que es el tema monetario y la verdad agradecido por eso, Pedrito. Gracias. Otra Gracias, pregunta Wilfred. que también te quería hacer, hermano, es, ¿tú cómo ves hoy en día, en la actualidad, a las personas que somos peruanos? ¿Tú crees que tienen una buena idea acerca de educación financiera? ¿Crees que manejan bien sus finanzas? No. Y te voy a decir por qué. Existen dos caras en una misma moneda. La primera cara es la cara que los bancos, las cajas rurales, municipales, financieras, cooperativas, etcétera, te venden sobre el sueño del crédito, ¿no? Del sueño de usa tu tarjeta de crédito y págalo en 36 cómodas cuotas, ¿no? Pero Sí, luego no te dicen que eso es una pesadilla. Entonces, existe otra cara de la moneda.
donde uno puede aprender educación financiera y es una información que los bancos nunca te van a brindar. ¿Por qué? Porque es una información que atenta contra el beneficio de ellos. O sea, ¿cuál es el negocio del banco? Es prestar dinero a tasas lo más altas posibles. Desde la tasa más baja, que sería un crédito hipotecario, porque hay una garantía de un bien inmueble, hasta las tasas de las tarjetas de crédito. Que para que tengas una idea, una tarjeta de crédito hoy en día en Perú, siendo los intereses más altos de la región andina, o sea, todos sur, centro y Norteamérica, tienen tasas de hasta 240% anual. Wow, O sea, estamos hablando de 20% mensual. Ni el gota a gota te cobra tanto, para que tengas una idea. Entonces, pero eso en nuestro país es legal. O sea, es legal que te cobren eso de ahí. Entonces, o sea, imagínate, tú haces una compra de $1,000 y estamos hablando que en un año estás pagando 240%, significa que estás pagando $2,400 en ese sentido más. O sea, es una locura, es una locura. ¿Qué negocio te da una rentabilidad de ese tipo? ¿No? Entonces, yo creo que esa es la parte de que va en beneficio del consumidor, en beneficio tuyo, en beneficio mío, en beneficio de las personas que trabajamos, no en un banco, sino que no somos los dueños de un banco, es tener educación financiera. Ahora, y claro, eso no se imparte, no se imparte ni en estudios generales de una universidad, se enseña. Hoy en día a mí muchas compañías, muchas empresas me contratan porque los colaboradores las empresas donde ellos están, el área de recursos humanos me llama a decirme que sus colaboradores están pidiendo préstamos o están pidiendo adelantos de sueldo. ¿Por qué? Porque no les alcanza. Y ojo, y no estamos hablando de en la jerarquía, digamos, la jerarquía más baja. Estamos hablando de jefes, supervisores, gerentes. O sea, no estamos hablando de una jerarquía baja donde uno podría decir, sí, pues, pero es que no le alcanza con lo que gana. No, no, no. Estamos hablando de rangos medios, medios altos. Entonces, no es el sueldo, es la mala administración que ellos tienen sobre sus ingresos. Y eso hay que aprenderlo. O sea, eso es una función de cada ser humano que quiera tener un mejor futuro financiero en recurrir a libros, a cursos, a talleres, a programas, de estar educándote siempre, ¿no? De estar aprendiendo más aún de un área tan importante como esa. Totalmente de acuerdo, Pedrito, definitivamente. Yo creo que algo que no nos enseñan ni en el colegio ni en la universidad es la autoeducación. Correcto. Cómo tú realmente te autoeducas leyendo libros de educación financiera, porque yo recuerdo que en el colegio a mí nunca me han hablado de finanzas o, por ejemplo, cómo manejar mi patrimonio o con qué porcentaje yo debo invertir en ciertos fondos o en ciertas inversiones o en bienes raíces. No recuerdo que en el colegio me hayan enseñado nada de eso. Y es Ajá. muy cierto cuando dices eso, que uno siempre tiene que estar en constante aprendizaje, sobre todo no solo en libros, también eventos, donde tú escuchas a personas con mucho conocimiento que Mm. también tienen años en los cuales han puesto en práctica todo eso y lo vuelcan como parte de su experiencia y uno se apalanca de eso y aprende de eso. Claro. Entonces eso también es muy importante. Ahora también te quería preguntar, Pedrito, ¿qué hábitos son los que a ti te han llevado a tener los resultados que hoy por hoy, como empresario, justamente ahorita como autor de tu nuevo libro, como coach financiero, te han ayudado a tener tanto éxito? Mira, yo lo que creo y el punto de partida de cualquier persona que quiere empezar a administrar su dinero correctamente para poder tener un cambio de estilo de vida mejor o diferente, dependiendo de cuál sea, es empezar a ahorrar antes de gastar. Puede sonar estúpido, puede sonar un comentario simple, puede sonar como algo de novato, pero es que en realidad
las personas estamos acostumbradas, y me incluyo anteriormente, a ganar, gastar o pagarle a los que más dinero tienen, que son los bancos, y vas y pagas todos los deudas, los créditos, las tarjetas, los vehiculares, los hipotecarios, lo que sea, y luego si te queda dinero, pues ahorras. A la mayoría de las personas no les queda para ahorrar, peor aún, a otros les falta dinero, entonces terminan endeudando más todavía. A diferencia de que ahora ganen dinero, pero antes de gastar, tú y yo tenemos hijos, entonces antes de comprar la leche de nuestros hijos, antes de comprar los pañales de nuestros hijos, antes de pagarles el colegio, los útiles escolares, la vacuna, aunque suene loco, es ahorrar un porcentaje para tu futuro, ¿no? Y este ahorro, y luego te acostumbras a vivir con lo que te queda. Y aunque al día de hoy no te no puedas cubrir tu estilo de vida con lo que ganas, aunque tú hoy en día tomes la decisión de pagarte a ti mismo primero, de ahorrar antes de gastar, créeme que te va a terminar alcanzando con lo que te queda, incluso ahorrando dinero, cosa que antes ni siquiera hacías y tampoco te alcanzaba. Pero ahora, o sea, es como que, o sea, si tú me estás diciendo que si ahora ahorro, ahora sí me va a alcanzar, sí. ¿Pero por qué? Porque tú le acabas de mandar, independientemente de cuál sea la creencia religiosa que cada uno tenga, pero tú le acabas de mandar una señal a Dios o al universo o al ser espiritual en el que uno crea, de que tú te estás ordenando. ¿Para qué? Para poder ahorrar, para poder ofrecerle un futuro financiero prometedor para ti, como que puedas tener tiempo para tus hobbies, para hacer deporte o lo que tú quieras, como para tu familia, como para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo. Porque cuando tú empiezas a ahorrar, ¿cuál es el primer objetivo de este ahorro? ¿Okay? Es tener tranquilidad financiera. Pero Pedro, ¿cómo se obtiene la tranquilidad financiera? Sencillo. La tranquilidad financiera es que tú tengas 3 veces ahorrado tu costo fijo mensual. Es decir, si imaginemos que mi costo fijo mensual son de $1,000, okay, entonces yo debo de tener ahorrados en una cuenta bancaria de libre disponibilidad, de preferencia lo que se llaman cuentas de ahorro de alto rendimiento, es decir, que te pagan más que los famosos bancos grandes de cualquier país. Pero si tu costo fijo es de $1,000, debes de, tu primer objetivo, cuando ganas dinero y ahorras y luego te acostumbras a vivir con lo que te queda, es 3 veces tu costo fijo. Si son 1,000, 3 veces serían 3,000. ¿Para qué? Para que en caso una persona que trabaja para una compañía, es colaborador de una empresa, es empleado, antiguamente se ha dicho empleado, pero ahora se le dice colaborador, le aplican el ácido. Ha sido un gusto tenerte con nosotros. Qué buena. Okay. Okay. O le aplican la de Terminator, hasta la vista, baby. O le aplican la de Rambo, esa la de Rambo la inventé yo, la de Rambo es hoy, es tu último día. Entonces, cuando te aplican pues el ácido, tú, claro, sales de un trabajo de forma intempestiva, pero ¿qué sucede? Que claro, tú te vas a recolocar, tú vas a buscar tener otro trabajo, porque tienes que seguir generando ingresos para cubrir tus costos fijos. Pero ¿qué pasa? Que a las personas les pasa eso y no tienen ahorros, como cuando llegó la pandemia. A mucha gente los agarraron con los pantalones abajo, es decir, sin ahorros. Y tuvieron que endeudarse, tuvieron que vender carros, tuvieron que vender casas para poder salvar a sus familiares, ¿no? Y al final, pues, el COVID hizo lo que tenía que hacer, o las leyes biológicas hicieron lo que tenían que hacer, y estas personas se fueron a un mejor mundo, y muchos se quedaron con la deuda en la vida terrenal. Entonces, pero si tú desde ahora administras bien el dinero, generas ingresos, ahorras y luego gastas lo que te queda y logras tener 3 veces tu costo fijo, en caso tú dejes de trabajar para una empresa,
lo que va a suceder es que tú tienes 3 meses para poder cubrir tu estilo de vida y tienes tranquilidad. No es como que te despiden y dices, puta, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Tengo que pagar el crédito hipotecario? ¿Tengo que pagar el crédito vehicular? No, porque con esos $1,000 al mes tú puedes sobrevivir los próximos 3 meses. Ahora, ¿qué pasa si no los tienes y te despiden? Vas a un puesto, a una oportunidad de trabajo que te presentan y te ofrecen la mitad de lo que ganabas antes. La mayoría de las personas, como no tienen la espalda financiera, como no tienen el músculo financiero de al menos 3 mesecitos de tus costos fijos mensuales, ¿qué hacen? Chapan lo primero que encuentran. Y todavía van con ansiedad, van bajoneados, van deprimidos, autoestima baja, ¿no? Y les preguntan, ¿y cuánto? Mira, esta es nuestra propuesta. Y tú les puedes decir, no, pero a mí eso es la mitad de lo que yo ganaba antes. Bueno, ¿lo tomas o lo dejas? O sea, de cero, si ganabas $1,000 al mes a $500 al mes, pues la mayoría de la gente lo chapa, ¿ok? Pero si tú sabes que tienes 3 meses para recolocarte en el mundo corporativo y tienes tus ahorros, entonces le dices, oye, gracias, pero no me interesa. Y cuando vas a otra oportunidad, a otra oferta laboral, con el músculo financiero detrás, vas con una mayor autoestima, mayor autoconfianza, mayor autoseguridad, porque no vas con la necesidad de chapar lo primero que encuentres, porque tú sabes que aguantas 3 meses, porque has administrado tu dinero durante 5 años, durante 10 años correctamente. Ahora, ¿qué es lo bonito de todo esto? Y acá termino con la respuesta. Es que cuando ahorras ya $3,001, $3,002 para el ejemplo, ese 1, ese 2 o todo el adicional o por encima de los $3,000, la idea es que pongas a trabajar el dinero para ti, para que en algún momento, si ingresos también son $1,000, imaginemos, y tu costo de fijo son $1,000, ok, 1,000, pero la idea es que ahora, antes tú ganabas 1,000, no ahorrabas nada y gastabas 1,000. Nunca tenías ahorros, nunca tenías fondo de emergencia, nunca tenías inversiones. Ahora ganas 1,000, ahorras 100 y te acostumbras a vivir con 900. El universo conspira para que puedas vivir con 900. Cuando tengas los 3,000, ya tienes tranquilidad financiera y puedes empezar a construir tu libertad financiera. Porque ¿qué cosa es tu libertad financiera? Inversiones que sean por encima de estos $3,000, dinero que pongas a trabajar, que te genere ingresos haciendo ni mierda, ¿ok? Es decir, sin que ganes, sin que tengas que trabajar para ganar dinero. Entonces, ese es el concepto de poder empezar a tener un ingreso activo, que el ingreso activo no es malo. El ingreso activo es una forma de ganar dinero muy buena y es una variable dentro de la ecuación de libertad financiera. Pero el tema es de que tienes que ir buscando migrar a ingresos residuales o ingresos ingresos pasivos y no siempre tenerte estancado en un ingreso activo, ¿no? O sea, la idea es empezar a buscar migrar, porque si el día de mañana pierdes el ingreso activo, al menos has construido un patrimonio, como tú bien lo decías, que te puede generar ingresos y puede cubrir tu estilo de vida. Si en el camino te compraste un departamento, ya llevas a los 60 años, pues a uno lo despiden, pero tienes un departamento donde vives que ya está pagado y tenías 2 departamentos que compraste en el camino, pusiste la inicial, te sacaste un crédito hipotecario, tenías el historial crediticio bueno, en verdecito, los alquilaste, la cuota del inquilino pagaba tu cuota del crédito hipotecario, imaginemos, te quedaste con 2 departamentos, cada uno de $200,000, ya, y tu costo de vida ya en ese entonces es de $4,000 al mes, ¿ok?
Entonces, 200.000 entre $4.000, ¿me ayudan? 50 meses, serían 100 meses. Ok, 100 meses. 100 meses son más o menos 8 años. ¿Ok? Es decir, agarras, vendes y durante 8 años puedes tener tu estilo de vida cubierto por lo que construiste. O sea, los vendes los departamentos, los compraste en 100, se pagaron solos, se valorizaron en 200 cada uno y ahora pues perdiste el trabajo, 60 años y ahora quieres disfrutar la vida, viajar, pero ya construiste. El problema es que llegas a los 60, 65 años la mayoría de las personas y están esperanzadas en su AFP, en la ONP y no han construido un patrimonio. Entonces, yo creo que el punto de partida es la administración del dinero. Totalmente de acuerdo, así es. Tremendo tip el que acaba de dar Pedrito. Definitivamente, pues la forma en la que tú administras tu dinero va a hacer que tú tengas éxito en las finanzas. Por cierto, también hay un libro muy interesante que habla también de esto, que es Los secretos de la mente millonaria, de Hal Iker. Justamente en las páginas, 30 páginas finales. Yo lo leí hace 5 años, pero obviamente apliqué mucho de lo que decía ese libro. Y ahí también te habla de los porcentajes, de cuánto tienes que ahorrar de tus ingresos, cuánto tienes que invertir. Es un libro muy interesante y definitivamente también lo recomiendo porque si quieres llevar tus finanzas a un siguiente nivel, pues ese fue uno de los libros que a mí me impactó mucho en su momento y definitivamente concuerdo con Pedrito con lo que comenta acerca de administrar muy bien el dinero. Por otro Sí. lado, Pedrito, últimamente he visto, justamente vi un dato muy curioso. La otra vez vi un informe y decía que ya muchos jóvenes hoy en día en la actualidad, por más de que terminen una carrera universitaria, se sienten frustrados. Están frustrados porque no encuentran trabajo. Hoy en día, ¿tú qué opinas? ¿Piensas que cada vez menos jóvenes tienen decidido emprender o hoy en día, con la magnitud que está pasando en el país, hay más jóvenes que quieren emprender y montar su propio negocio? Yo sí veo que más jóvenes quieren emprender, ¿ya? Ahora, se dice mucho de los niños de cristal, ¿no? Y se les mete mucho bullying, digamos, con ese tema. Pero yo creo que también la inteligencia artificial va a hacer lo suyo. O sea, eso de que la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos, o sea, no, porque hay cosas que los humanos tenemos que hacer. ¿Y quién crea la inteligencia artificial? Los humanos, finalmente, ¿no? Exacto. Pero sí creo que hay muchos puestos de trabajo que son automatizables, que la inteligencia artificial o las computadoras o las máquinas lo van a terminar sustituyendo. Entonces yo sí creo que hay muchas nuevas oportunidades de negocios que gracias a toda esta tecnología, innovación, la inteligencia artificial, pues va a permitir que se abran hasta nuevas carreras, ¿no? Yo el otro estaba hablando con una sobrina que me decía, tío, no sé si estudiar ingeniería o administración, ¿no? Y yo le decía, bueno, o sea, ¿en dónde estás pensando estudiar? Entonces me dijo 2 universidades. Le dije, bueno, esta universidad no tiene ingeniería industrial, ¿no? Pero esta de acá es muy conocida, muy famosa por el tema de la administración, por economía, bla, bla, bla. Yo le dije, ¿y a ti qué es lo que más te gusta? Y me dice, es que las dos me gustan, me gustaría ingeniería y me gustaría administración. Yo le decía, ¿y no existe hoy en día una carrera que te haga las dos? Y me dice, sí, tío, hay una que se llama ingeniería empresarial. Y yo, ahí está, sobrina, o sea, esa es la mezcla entre un ingeniero y un administrador, ¿no? Pero claro, es una carrera que en mi época no existía, no se escuchaba. Ahora hay otras carreras nuevas y cada vez van a salir carreras que son tendencia. De repente algunas carreras se van a quedar de una u otra forma, no sé si obsoletas, pero se va a requerir menos de repente de algunos perfiles profesionales. Pero sí creo firmemente en que nuevas profesiones o nuevas carreras se van a hacer. Antes, ingeniero de software, pues, ¿no? Para las startuperas, para las startups,
era como ingeniería de software, ¿no? Pero ahora, ¿cuántos ingenieros de software trabajan en una startup? O sea, un montón de personas ahí. Entonces, sí creo que va a seguir gente emprendiendo y gente que va a seguir pues, haciendo lo que le gusta a través de una profesión. Lo que yo les recomendaría acá, hay un libro que a mí me despertó el espíritu emprendedor. Y de seguro que casi todos lo han escuchado, pero no necesariamente todos lo han leído. Y se llama Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. O sea, si ese libro no despierta tu espíritu emprendedor, es que no tienes la mecha, pues no tienes la llama adentro. Y, ni bueno ni malo. Simplemente tú lo lees y dices, o sea, no, esto no me despierta nada, ¿no? Esto de libertad, de tiempo, de no estrés, no es para mí. Yo necesito tener una rutina, tener un jefe, tener un sueldo que me digan cuánto es lo que yo voy a ganar por lo que valgo. Y está bien, o sea, no está mal, ¿no? Porque hay algunos que dicen, no, el empleo es malo. No, el empleo es una forma de ganar dinero. Pero ese libro, o sea, a mí me prendió una fogata dentro de decir, aguanta, o sea, yo soy de este camino, o sea, yo soy de este perfil de que quiere emprender, de que quiere más, que quiere libertad, que quiere que el dinero trabaje para uno. O sea, ese libro o despierta o sigue dormido tu espíritu emprendedor. Entonces yo sí se los recomiendo a todas las personas. Y puede ser, ojo con esto, puede ser que tú ya te hayas leído el libro, pero y yo te recomiende hoy en día que te lo vuelvas a leer. ¿Por qué? Porque aunque el libro tiene la misma información, tú no eres la misma persona. Entonces, cuando lo leíste hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, uno lo vuelve a leer, y a mí me ha pasado porque yo lo leo cada cierto tiempo, donde decía, oye, esta parte no estaba, ¿no? Y yo dentro de mí digo, oye, sí, idiota, pues, o sea, eso siempre ha estado. Si es el mismo libro que has leído hace más de 5 años, pero claro, yo no había recibido lo que el libro me quería entregar porque en ese momento mi situación, mi vida, mi contexto no era el mismo con el que lo estoy leyendo ahora. Entonces, el libro tiene la misma información, pero tú no eres la misma persona. Por eso es que yo siempre recomiendo que uno debe de tener 1, 2 o hasta 3 libros claves que a ti te hayan marcado, que esos libros los tienes que volver a leer al menos una vez al año, porque van a revelar en ti algo que anteriormente no habías visto, pero que en esas veces que lo has leído anteriormente había calado en ti lo que en ese momento necesitabas escuchar. Qué interesante, buenísimo. Sí, justamente dicen que uno nunca vuelve a ser la misma persona después de leer un libro. Correcto. Y tienes mucha razón. Y me pongo también en contexto en esto, porque yo también, fue el primer libro que yo leí, el de Padre Ya. Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, y fue porque, mira, yo te cuento, yo en el colegio no era de leer, no me gustaba leer. Realmente a mí me aburría leer. Pero ¿qué pasó? Que en la universidad, cuando yo entro a la USIL, a la San Ignacio, a estudiar negocios internacionales, ya estaba casi en tercer ciclo, si no me equivoco tenía 19, ya a punto de cumplir 20 años. Y en la universidad yo tenía una expareja y esta persona era una chica muy letrada, porque yo me acuerdo que cuando iba a su casa, ella justo vivía en Miraflores, por Benavides, con la Merced, Ya. y yo venía desde Los Olivos, yo me iba a su casa en Metropolitano, y todos los días me iba a esa ruta, desde Carlos Izaguirre, que es Ya, Los ok. Olivos, me iba hasta Benavides. Entonces recuerdo claramente que yo siempre veía a esta persona que siempre leía algo y siempre me contaba algo nuevo. Y yo decía, qué linda persona, o sea, siempre aprendo algo nuevo con esta persona. Y a veces hasta yo me sentía un poco tonto porque a veces yo no sabía de qué tema hablarle, porque ella era muy letrada, Ya. era muy culta. Entonces llega un punto en el que ella poco a poco también me va conociendo, yo le conté un poco que me encantaban los negocios, que desde muy chiquito soñaba con hacer cosas en grande. Y un día estábamos en su casa, yo lo recuerdo perfectamente, estábamos en su biblioteca y ella tenía todos sus libros bien ordenados. Y yo recuerdo que ella agarra y me dice, mira Renato, justamente este libro
es de finanzas. Y yo lo he leído, pero yo sé que a ti te va a servir mucho más que a mí, porque habla de todo el tema es la historia de Robert Kiyosaki, me dice, cuando era niño, cómo empezó. ¿En serio? Le digo. Y ella me dice, sí. Entonces me dice, toma, te lo regalo, pero con una condición. Y yo digo, ¿cuál es? Me dice, que todas las veces que tú vengas a verme, lo leas en el Metropolitano, en el Mm, carro. qué Y chévere. yo dije, wow, nunca vi, o sea, de verdad que ese gesto marcó mi vida y hasta el día de hoy lo recuerdo, porque gracias a que esta persona me regaló ese libro, cambió totalmente mi mentalidad. Ah, Y definitivamente cuando leí ese libro, vi la vida y la perspectiva de los negocios y todo desde otro margen, porque claro, obviamente Kiyosaki ahí te habla que tiene su padre pobre, claro, que obviamente su papá es maestro, y tiene su padre rico, que es el papá de su mejor amigo, claro, y que él invierte en bienes raíces, tiene varios negocios, es empresario exitoso, y cómo él aprende de ambas personas y saca lo mejor. correcto. Entonces ese libro de verdad es espectacular. Qué bueno que lo Así comentaste, es. Pedrito, ese libro también caló mucho en mí y definitivamente pues es muy importante, ¿no? Educarse y aprender de estos temas. Por otro lado, hermano, hay una pregunta aquí muy interesante también que quería hacerte. Eh, Desde tu experiencia, ¿cuáles son las claves para escalar en una empresa? Pucha, ahí sí te voy a quedar mal, my friend. Porque en realidad, para escalar en una empresa o para escalar una empresa, porque si es escalar en una empresa, no tengo ni idea, porque yo nunca he trabajado para una compañía. Entonces, no sé lo que es ser empleado, no sé lo que es estar, no sé lo que es recibir un sueldo, no tengo ni idea, nunca, o sea, mi única experiencia laboral fueron 2 veces, a los 17 años, en una heladería que Ujú. servía bolas de helado, en una heladería que ya no existe, que era para comprarme mis patines. Yo era patinador profesional en línea, Ah, qué bien. entonces me quería comprar mis patines nuevos, unos Oxygen y de ahí unos Roses. Pero al final me los compré y me asaltaron y me los robaron. Uy, no. Sí, y de ahí trabajé a los 18 años en el Fridays de Óvalo Gutiérrez, que fue el primer Fridays que abrieron aquí en Perú, una de las primeras franquicias americanas que trajeron aquí a Perú, y yo estuve de mesero 3 meses, de ahí no más. Ahí fue donde yo abrí mi AFP, me acuerdo en ese entonces, estuve 3 meses, que fueron 3 meses de verano antes de que arranque la universidad, ¿no? Porque ya en marzo arrancaba la universidad y pues tenía que empezar a estudiar. Claro. Pero de ahí no he tenido la oportunidad de trabajar como para decirte, pucha, no, dominar bien un segundo idioma, el inglés mínimo y no sé, y cumplir tus horarios o quedarte hasta más tarde, mandarle reportes a tu A jefe, tu no, jefe. no tengo ni idea cómo es, pero para escalar negocios, Eso, que eso es exacto. en lo que yo sí puedo entregar información valiosa, es empezar, o sea, primero que uno como tenga la mentalidad de ser emprendedor, pero convertirse en un empresario. Porque, ojo, ser un emprendedor es alguien, como su nombre lo dice, emprende. Tiene una idea, la ejecuta, la lleva a la acción, ¿no? El problema de muchos emprendedores es que son al final autoempleados, es decir, son los que abren y cierran las puertas de su negocio, son el área comercial, son el área de ventas, son el área de finanzas, son el área de contabilidad, son el área de economía, son el área de recursos humanos, o sea, hacen todo, ¿no? En cambio, un emprendedor que se quiere convertir en un empresario tiene la intención de ir teniendo diferentes áreas, pero que esas áreas tiene que saber delegarlas, tiene que saber contratar. Hay un dicho que dice, contrata lento, despide rápido. Es Ujú. decir, cuando tú ves a alguien en tu equipo que no es bueno, chao, le aplicas el ácido. Pero para contratar, sí contrata lento. O sea, trata de saber a quién contratar, que tratar de que sea la persona correcta, ¿no?
porque hay algunos que lo hacen al revés, contratan rápido y despiden lento. El problema de despedir lento es que a veces ya por demorarte tanto se llevan tu negocio, es decir, terminan fregando tu negocio y uno se queda como emprendedor sin negocio, ¿no? Entonces, tener diferentes áreas, saber delegar, saber liderar, saber trabajar en equipo, y la idea es que uno también se asigne un sueldo. Eso no lo hacen muchos emprendedores, pero la idea es que tú te asignes un sueldo para que no empieces a mezclar los gastos de tu emprendimiento con los gastos personales. Esto es muy común. Los emprendedores luego dicen, pero mi negocio no da utilidades. Oye, cabezón, ¿cómo va a dar utilidades si toda la utilidad te la estás gastando para el colegio de tus hijos, para pagar la cuota del alquiler de tu departamento o la cuota del crédito hipotecario? Claro, porque estás desfalcando prácticamente tu propio negocio. Pero cuando tú te asignas un sueldo donde tú ya sabes qué es lo que gastas a nivel personal y familiar, incrementas el costo fijo de la empresa, de tu emprendimiento, y al incrementar el costo fijo de tu emprendimiento, tienes que vender más para que cubra todos los costos, incluyendo tu sueldo. Y cuando ya el negocio empieza a crecer más y tú puedas vivir de las utilidades en el futuro, ya lo que tú vas a hacer es dar un paso al costado y ese sueldo que tú te habías asignado se lo vas a dar a un nuevo gerente general. Y tú te sales de la operación y el negocio camina sin tu presencia, y ahora tienes el tiempo y el billete para hacer otro emprendimiento o empezar a poner a trabajar ese dinero para ti. El problema es que la mayoría de las personas no se asignan un sueldo, mezclan los gastos personales de los gastos empresariales, están queriendo ellos hacer todo, contratan gente rápido que al final no es eficiente, no rinde, despiden lento, entonces al final siguen pagando sueldos, siguen pagando beneficios en vez de cortar, como dice el dicho, ¿no? A la serpiente se le mata por la cabeza. Entonces es cortar rápido y no terminan, al final empiezan a gastar más de lo que están ganando, contratan mucho equipo comercial, no tienen un financiero, no tienen un buen contador. Entonces hay muchos errores en ese proceso que creo que es importante que, ok, vas a emprender, quieres ser dueño de negocio, quieres ser empresario, pues tienes que educarte. Lo que estábamos, regresamos al inicio, me meto un curso de cómo ser un emprendedor exitoso, cómo ser de emprendedor a empresario, cómo sistematizar mi negocio, o sea, empezar a aprender a cómo deberías de llevar tu emprendimiento, porque si lo vas a llevar de la forma o de la única forma que sabes o de repente que has visto de personas cercanas que sus negocios no han llegado a buen puerto, pues probablemente vas a tener el mismo resultado, ¿no? Así es, y totalmente de acuerdo, Pedrito, lo máximo. Por cierto, justamente aquí ya quería entrar un poco más a fondo respecto a el tema de si, por ejemplo, hay una persona que ya tiene excedente, que esta persona pues ya está pensando en diversificar, porque al comienzo tú comentaste que es bueno que obviamente cuando ya tiene excedente empezar a invertir para que sus inversiones paguen también su estilo de vida y Correcto. sean libres financieramente. ¿Qué tipo de inversiones tú les recomiendas a estas personas? Ok. Cuando tú inviertes, existen dos tipos de ingresos. Ujú. El ingreso de ganancia de flujo de efectivo, es decir, por ejemplo, tú inviertes en un fondo inmobiliario, ¿ya? Que pague 12% al año, 1% mensual. Tú le metes ahí, no sé, $40,000. Te pagaría el 1%, serían $400 mensuales. ¿Ok? Esos $400 mensuales, si tu costo fijo de vida es de $800 al mes, actualmente tienes 50% de libertad financiera. ¿Por qué? Porque generas $400 de los 800 de tu costo de vida haciendo ni mierda, ¿ok? Ok. Sin tener que trabajar. Entonces, esa es una ganancia de flujo de efectivo, donde todos los meses tú vas a recibir $400
por el tiempo del contrato de tu inversión. El segundo tipo de inversión que tú realizas puedes generar un ingreso de ganancia de capital. Es decir, tú inviertes 100, ¿no? Pongámosle, tú inviertes $10,000, puede ser bolsa de valores, puede ser en comprar un departamento, ¿no? La cuota inicial, y va a haber una apreciación del valor del inmueble. Va a haber una apreciación o una ganancia de capital si el valor de la acción sube. Entonces, eso se le llama ganancia de capital. Tú invertiste 10,000 y vendiste en 15,000. Eso es decir, te ganaste 5,000, pero esa es ganancia de capital. El otro es flujo de efectivo. Entonces, una persona tiene que empezar a priorizar, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres ganancia de flujo de efectivo o quieres ganancia de capital? Dependiendo de qué tipo de ingreso para ti sea parte de tu estrategia de libertad financiera, es donde uno debería de buscar. Pero recomendación, invertir en algo que conoces, ¿no? En algo que sabes. Porque si tú no sabes invertir en bolsa, bueno, ahí sí compra un ETF, ¿no? Porque ya es lo menos riesgoso, porque es un grupo de empresas, etcétera, y no hagas stock picking de elegir la acción. Yo creo que tal empresa, para no ponerle un nombre, tal empresa va a subir 200%, ¿no? Y se fue menos 100% y la empresa quebró. Claro. Entonces, y ahí sí perdiste todo tu dinero. O sea, ahí no fue ganancia de capital, fue pérdida de capital, porque todo tu dinero invertido se perdió. Entonces, yo creo que es clave que las personas empiecen a invertir, ¿no? Y aquí yo, my friend, aprovecho y te volteo la pregunta. Yo sé que tú estás en el mundo del trading, yo sé que tú eres un bravo de bravos en el tema del trading, eres un Gracias. pro. ¿Y qué tan cierto es que se puede vivir del trading? Esa es una pregunta muy interesante y voy a ser lo más transparente posible. Realmente, al comienzo, pues yo cuento un poco mi experiencia, pues yo conocí el trading en el año 2018. En ese entonces yo hacía redes de mercadeo en una empresa que era Ya. americana, que justamente vendía cursos de trading. Ah, ok. Entonces yo empecé trabajando en esa empresa, pero no netamente para aprender trading, sino que yo empecé haciendo redes. Ya. Entonces tenía que vender los servicios, tenía que reunirme, crear un poco de liderazgo y todo eso, ¿no? Entonces, poco a poco con el tiempo, fui viendo algunos testimonios de personas que ya estaban haciendo trading, Ya. de referentes, educadores, gente que estaba viajando por todo el mundo, que tenía libertad. Y a mí me llamó mucho la atención porque yo desde muy pequeño siempre quise hacer negocios por todo el mundo. Y desde muy pequeño también, y bueno, cuando crecí, estuve en la universidad, yo soy de las personas que a mí nunca me ha gustado seguir órdenes. Siempre he sido el típico rebelde que quiere hacer las cosas a su manera, que no le gusta que le estén imponiendo las cosas. Yo he sido ese tipo de persona. Entonces, cuando a mí me hablan de trading y que nadie me tiene que dar órdenes de en qué momento tengo que levantarme para operar, nadie me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer, solamente dependía de mí mismo y que no tenía que pagar personal, ni luz, ni agua, ni local, dije, wow, esto está interesante. Y fue en ese momento cuando yo dije, a ver, me voy a dar la oportunidad y yo ya tenía prácticamente, como yo era cliente de esa empresa, como yo hacía redes de mercadeo, yo tenía todo el servicio. Claro. Y empecé a ver un poco, empecé a revisar la información y definitivamente me gustó muchísimo. Dije, wow, esto está interesante, me encanta, pero definitivamente pues en ese proceso obviamente también tuve momentos buenos como también tuve pérdidas. Yo ya pasé por todo el proceso de que me cuentas, invertí algunos ahorros de mis papás, también los perdí. Obviamente los primeros, ¿no? Cuentita de $1,000, de $2,000 que terminan quemadas por algunas Ya. operaciones. Y definitivamente, pues fue ahí cuando yo empecé a buscar otros mentores. Que por cierto, pues yo siempre digo que yo nunca aprendí de una sola persona. Yo busqué referentes mucho tiempo, es más, me eduqué con una persona de Miami, compré su curso online que costaba $1,500 y en ese entonces era todos mis ahorros y dije voy a meterle todas las balas ahí y voy a aprender de esta persona porque él subía obviamente su lifestyle y me encantaba, yo quería tener la vida que él tenía, porque si hay algo que yo he aprendido a mi corta edad es que uno tiene que aprender de las personas que tienen los resultados que uno quiere tener, eso es Correcto. coherencia.
Entonces fue ahí cuando yo empecé a mentorearme con él, también apliqué un poco de su estrategia y al final, pues cuando yo llego a viajar a Dubái el año 2022, por primera vez estuve allá, ese fue el momento cuando yo me capacité y llevé un curso intensivo de trading para operar y ahí fue cuando obviamente ya poco a poco, del 2018 ya habían pasado como 4 años y a mí me tomó 4 años volverme rentable. Entonces, cuando, volviendo a tu pregunta, Pedrito, cuando dicen, ¿no? Si es que es posible vivir de trading, lo es, pero es un proceso, como cualquier carrera, es como un médico cuando obviamente va a empezar a trabajar o va a hacer su primera operación, en el primer ciclo que tú estudias medicina no te dicen, ok, opérale el corazón a esta persona, obviamente es todo un proceso, tiene que practicar, tiene que tener horas de vuelo, aprender mucha teoría, y es importante, entonces mi respuesta es, ¿se puede vivir el trading? Por supuesto, pero obviamente previo a esto tú tienes que tener también bueno, en ese entonces yo lo único que hacía no era trading, sino que también tenía otra fuente de ingresos, que era lo de redes de mercadeo, que al menos me daba un colchón, un Ok. ingreso. Entonces yo lo que hice fue poco a poco ir acumulando y poco a poco incrementar mi cuenta real en un broker. Entonces ahí fue cuando yo empecé y luego me acuerdo que ya en el año 2024, me acuerdo que empezaron a salir las empresas de fondeo. Y es más, ya habían salido antes, pero yo me entero justo en ese momento. Y en ese momento me di cuenta de que era una gran oportunidad para poder apalancarse Ok. con una poca inversión y sobre todo pues sacarle buena rentabilidad. Y yo agarré y cuando empecé a operar en cuentas de fondeo, recuerdo que hice mi primer retiro de casi $4,000 en un solo retiro que me tomó casi 2 meses porque tienes que pasar fase uno, fase 2 y dije, aquí es. Y me enfoqué, abrí cuentas, abrí casi $1,000,000 en cuentas fondeo, 5 cuentas de 200,000, a todas les saqué profit, a cada una de las cuentas les saqué más o menos 25,000, $30,000 en medio año y ahí hice una suma de casi $150,000 Ok. aproximadamente. Entonces ya con eso pues obviamente pude diversificar también y si se puede vivir, por supuesto que se puede vivir, pero que no te mientan que con una cuentita de $100 vas a poder vivir del trading, porque eso es No. mentira. Realmente si tú quieres vivir del trading tienes que tener un buen colchón. Mínimo te hablo pues de una cuenta de $10,000 para arriba, Ok. porque si no estarías jugando a ser trader. Porque un verdadero trader no opera en el mercado con $50, con $100. Obviamente al inicio yo lo he hecho, pero Claro. así como también lo he hecho, también obviamente el riesgo era muy grande y definitivamente terminaba quemando las cuentas porque no había mucho margen. Ok. Entonces, de que se puede vivir, sí, hoy por hoy yo vivo netamente del trading. Entonces, gracias a esto también he podido darle libertad a mis papás, he podido ayudarlos económicamente. Súper. Qué Hoy por lindo. hoy manejo, creo yo, el auto de mis sueños que siempre he querido y definitivamente pues me ha dado esa libertad que yo tanto anhelaba desde muy joven, Pedrito. Ok. Así es. Súper, qué chévere, my friend. Qué buena respuesta en realidad, porque, claro, se puede vivir del trading, pero es importante rescatar que fue después de 4 años que fuiste rentable, ¿no? Y que Exacto. permaneciste, porque mucha gente abandona en el camino. Probablemente el primer año perdió, segundo año perdió, ya dejaron, ¿no? Tercer año perdió, tú también perdiste hasta el cuarto año y a partir de ahí, ahora, no significa que hoy no pierdas, pero entre operaciones ganadas y perdidas, las sumas y restas te da operaciones ganadas, lo cual te vuelve ya rentable, ¿no? Así es. Entonces, chévere, chévere que comentes eso. O máximo, Pedrito, así es, totalmente de acuerdo. Y obviamente quiero recalcar algo aquí, es que cada uno tiene su proceso. Lo que comentó Pedrito es muy cierto, muchas personas comenzaron conmigo en un inicio y muchas de ellas en el camino tiraron la toalla. Hoy por hoy yo ya no sé nada de ellos, creo que volvieron a su empleo, a hacer lo que estaban haciendo antes y no está mal, o sea, cada uno ya decide qué decisión tomar, pero yo sí quemé todos mis barcos con el trading. Dije, o me hago rentable en esto o muero en el intento. No tenía otra, o sea, yo no tenía mi plan B, mi plan C, mi plan D, no. O me hago rentable o muero en el intento. Y entonces ahí fue cuando lo tomé con mucha seriedad. Claro, Y qué gracias a Dios chévere. se obtuvo la grandiosa rentabilidad. Ujú. Súper, my friend, qué chévere, qué chévere. Y bueno, justamente para continuar, eh, hay una pregunta aquí un poco interesante y es más que todo, en el colegio, ¿cómo te consideras, Pedrito? ¿Sentías que eras
un chico extrovertido? ¿Eras muy tranquilo? ¿Eras de los que sacaba 20 o eras de los que hacían chacota en el salón? ¿Cómo era ese tipo de personalidad desde que tú eras muy pequeño? O sea, eso también es importante. Mira, es bien loco porque voy a regresar a lo que tú dijiste al inicio, ¿no? De la ley de la proximidad. Y yo creo que fui muy bueno en saber escoger mi grupo de amigos, porque yo tenía los dos. O sea, era el que paraba en el recreo con mis amigos que hacían la chacota, ¿no? Que hacían bullying también y estaba con ellos. No los malandrines, por decirlo así, sino un poquito antes de los malandrines, pero la gente, la viva, ¿no? La que siempre está ahí buena onda, pero para estudiar o para los cursos o para cuando decían haz grupo y tienen que entregar este trabajo grupal y todo, no me, digamos, mi grupo no eran ellos, sino eran los más chancones, ¿no? Entonces, y muchas veces yo estaba a los lornas, digamos, por decirlo así, ¿no? Ok. Yo era el que los defendía porque como yo conocía a los amigos estos, a los vivos, yo le decía, oye, pues no lo lornees, ¿no? Que es buena onda. No, pero que esto y que lo otro. Yo le decía, entonces yo era como que el defensor, digamos, un poco de eso, pero yo sí era estudioso. O sea, yo era el que de la escolta de mi colegio, estaba entre los 5 primeros del colegio, conducta el número 1, 20, o sea, sí tenía muy buenas notas. O sea, siempre he sido una persona muy estudiosa, a pesar de que en el colegio yo jugaba, hacía natación, jugaba vóley, jugaba básquet, jugaba fútbol, entonces hacía varias disciplinas dentro del colegio y aparte jugaba básquet por la Guardia Republicana, que es un club, digamos, como el Regatas o como otro club, y yo jugaba básquet también por ahí, entonces claro, terminaba clases y desde ahí me iba a hacer deportes y llegaba a mi casa, me tomaba el último micro a las 9 de la noche, llegaba a mi casa a 9 y media, 10 de la noche y ahí me ponía a hacer tareas o llegaba el día siguiente temprano y le pedía a mis amigos chancones o a mis amigas chanconas, les decía, oye, préstame la tarea, ¿no? Y Claro. copiaba, digamos, pero copiaba entendiendo. Sí yo considero que es un diferenciador, porque muchos copian sin entender, o sea, copian las respuestas, pero yo copiaba a veces entendiendo, o sea, ok, ¿por qué es esto? ¿Por qué lo he puesto aquí? Ah, ya, ok, esto es por esto. Oye, ¿por qué has puesto esto? Si es que yo no entendía, ¿no? Otra cosa es copiarte y presentar y si te preguntan, oye, ¿por qué has puesto esto? No, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo, no. O sea, la idea es que yo sí entendiera, porque era la única forma en la que yo aprendía el curso, ¿no? Pero sí he sido una persona bien. O sea, cuando estuve en la pre-Lima para poder ingresar a la universidad, estaba primero. Siempre me mantuve primero en la pre-Lima hasta que al final ya no sé si es ego o bueno, también quise ayudar a mis amigos para que entraran conmigo, me puse a ayudarlos porque algunos se iban por segunda o por tercera vez en la pre-Lima y entré segundo finalmente. Qué No bien. entré con el 100% de la beca, pero me dieron el 50% de beca, que era la única forma en la que yo podía pagar la Universidad de Lima, si no, no había forma que la pueda pagar. Oh, Entonces sí estudié bastante, ¿no? Y luego al punto que me convertí en profesor y preparaba alumnos para que postularan a la Universidad de Lima o a la San Ignacio de Loyola o a la UPC y era profesor de álgebra, trigonometría, geometría y aritmética y era profesor de un colegio también, ¿no? En todo lo que era matemática. Entonces siempre me ha gustado, pero sí he sido aplicado. O sea, yo no te puedo decir, no, yo era el último del salón y no estudiaba, no. O sea, sí considero que he sido una persona estudiosa y aplicada en el colegio, qué como bien. también lo fui en la universidad, ¿no? Qué bien, Sí. Pedrito, qué bien. Ahora que te escucho, definitivamente tenemos tantas similitudes en varias cosas, porque de verdad yo también era así en el colegio. O sea,
Obviamente yo era muy chacotero, tenía mucha energía, a veces no estaba sentado, estaba haciendo otras cosas en el salón con los de atrás, pero yo era muy, o sea, captaba muy rápido las cosas. Yo basta que escuchaba un rato a la profesora y yo ya entendía el tema y ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Ya, Por no decirte que a veces ni estudiaba para los exámenes, ok. con tal de solamente captar lo que decía la maestra y yo ya estaba listo. Y esa historia también la puede dar fe mi madre porque ella hablaba con todos los profesores, Ya. porque siempre, Renato Vila, jefatura de normas, papeleta, me suspendían. También me han expulsado de un colegio. Cuando yo era más joven, casi en sexto de primaria, a mí me expulsaron de un colegio del Salesiano. Ya. Me Ah, expulsaron y me tuve que cambiar a otro colegio. Era muy terremoto, de verdad. Y justamente esto que estamos conversando ahorita, yo escuché a un empresario muy, muy importante, que por cierto es el tercer hombre más poderoso del mundo, que es Jack Ma, ya. que una vez lo entrevistan y le preguntan, señor Jack Ma, ¿y usted cómo maneja la educación de sus hijos? ¿A sus hijos usted también les dice que saquen 20 en el salón, en sus clases? Y Jack Ma respondió algo muy curioso y les dijo, no, yo a mis hijos no les digo que saquen 20 o que sean los primeros en el salón o que saquen el primer puesto. Con tal de que me traigan notas promedio, por mí está bien, porque yo sé que en el colegio hay habilidades más importantes que ellos tienen que aprender. Y yo cuando escuché eso caló mucho en mí porque dije, tiene mucha lógica, porque tal vez yo tenía notas promedio, no era tan guau, tenía obviamente mis 14, 15, 16 así, pero no es que sacaba los primeros puestos tampoco. Pero me acuerdo que yo obviamente pues estaba en el salón, tal vez tengo mucha facilidad para conversar con las personas, o sea, soy ese tipo de persona que desarrolló otro tipo de habilidades. Y creo yo que ahí hemos conectado mucho y sobre todo somos Piscis, somos del Somos mismo día. del mismo día. Y de verdad, qué alegría, Pedrito. Más Gracias, my bien, friend. quería aprovechar también, ya que ahora estás incursionando y ya has sacado tu libro, me gustaría que, por favor, des a conocer a las personas un Claro, poco claro. acerca de tu libro, que la verdad es una alegría, te felicito y estoy muy orgulloso de ti, Gracias, my friend. sobre todo porque sabes que te considero como uno de mis Gracias. amigos cercanos. Gracias. Gracias. Gracias, Renato. Bueno, sí, contarles que acabo de lanzar mi libro. Se llama Gana el juego del dinero. Básicamente, lo que yo creo es que todos los juegos tienen reglas. Llámese millonario, llámese monopolio, llámese cash flow, que es el juego de mesa de Robert Kiyosaki. Y para que tú puedas ganarle a tu oponente, a tu contrincante en cualquiera de estos juegos, o para que puedas ganar el juego, lo primero que hay que aprender son las reglas. Y una vez que tú aprendes las reglas, o como el ajedrez, ¿no? Tú aprendes a jugar, tú para poder jugar ajedrez tienes que saber cómo mover el peón, la torre, el alfil o todas las piezas, ¿no? Así es. Si no, no hay forma que lo puedas jugar, peor aún que le puedas ganar a tu oponente. Entonces, el juego del dinero también tiene sus reglas. Así como existe el juego del monopolio, el juego del cash flow, existe el juego del dinero. Y el juego del dinero trae sus propias reglas, que son las 7 reglas que yo enseño en el libro. Y si tú las aprendes y las aplicas, puedes ganar el juego del dinero. ¿Cómo se llama ganar el juego del dinero? Alcanzar tu libertad financiera. Alcanzar libertad. Ya, suficiente, libertad, en una sola palabra. Entonces, eso es lo que yo explico y cuál ha sido el proceso con mucha de mi experiencia, tanto a nivel personal como de experiencia de muchas otras personas, de cómo se ha logrado, ¿no? Cómo se ha conseguido este proceso de regla por regla, desde la regla 1 hasta la regla número 7. Wow, qué excelente, Pedrito, de verdad, Así lo que, máximo. Felicidades. Así que ya saben, ese es el nuevo libro de mi gran amigo. Ahí lo pueden adquirir desde ya. Así que bueno, justamente ya estamos por culminar esta sesión del podcast. Ha sido un placer, de verdad, Pedrito. gracias, al No sé si contrario. quedarás, antes de culminar, quedarás a acotar algo más. No, básicamente lo pueden adquirir en cualquier librería a nivel nacional, o a nivel internacional también, o si no, más fácil, no importa en qué parte del mundo te encuentres, si tú eres como yo que le gusta leer libros físicos, te vas a buscalibre.com, no, buscalibre.pe, y ahí lo encuentras y te lo llevan a la puerta de tu casa o a tu oficina. No te puedes encontrar en Kazajistán y te lo van a enviar allá también. ¿Ok? Así que, y también lo puedes comprar ya luego por Kindle en Amazon, o lo vas a poder comprar en formato digital.
pero Qué sí. espectacular, de verdad. En cualquier parte del mundo van a poder adquirir tremendo libro con tremendo contenido. Así que nada, Pedrito, ha sido un placer tenerte Gracias, aquí my el día friend. de hoy. Gracias Muchas a gracias ti. por estar Gracias. aquí. Gracias. Muchas gracias a todos.